estás en una relación que sabes que te hace daño, que destruye todo lo que eres, pero que de alguna forma sientes que hay cariño, afecto, tiempo y vivencias compartidas, lo que hace muy difícil que rompas, que salgas de esa relación. En este video te hablaré de relaciones tóxicas. Descubrirás en cuál tipo de relación tóxica estás y si esto tiene o no solución. Empecemos. ¿Qué es una relación tóxica? Te debo contar que cuando estudié psicología nunca aprendí, es más, ni siquiera oí de esto, de relaciones tóxicas, pero sí de relaciones disfuncionales. De unos años para acá se les ha puesto este otro apellido, tóxicas, dando la idea de lo que hacen es lo mismo que logra hacer un veneno, es decir, una relación que es capaz de envenenar o dañar tu organismo y que en el mejor de los casos provocará efectos adversos, pero que puede también llegar a causarte daños irreversibles. Por tanto, una relación tóxica, es decir, una relación disfuncional, es una relación destructiva que no es saludable, pero que te está generando un daño o malestar a ti y quizás también a la otra persona. Quieres salir, romper esa relación y el cariño, el afecto, lo que se ha vivido, lo vuelve muy difícil hasta sentir que es verdaderamente imposible. En otros casos, sientes por ese mismo cariño, agradecimiento, afecto, que es posible que las cosas mejoren, que la persona cambie, que la relación cambie y sigues allí intentándolo y dándolo todo. Se puede dar en las relaciones de pareja, quizás de las que más se habla, pero también puede surgir entre miembros de la familia, entre amigos, entre compañeros de trabajo. Las relaciones tóxicas pueden serlo por diferentes motivos, pero hay algunos factores que hacen en general que sean tóxicas y disfuncionales. Y quiero aquí que a medida que te diga estos factores, tú te preguntes si estás sintiéndote así en esa relación. ¿Listo? 1. Te sientes en un entorno inseguro. Piensas algo así como, mejor no hago esto, no digo esto, porque no sé qué pueda llegar a pasar o a pasarme. 2. Te sientes en un entorno inestable emocionalmente. Si me comporto así, va a dejar de quererme. Ojalá que hoy esté de mejores pulgas para que no la coja contra mí. Serían frases que te ayudarían a darte cuenta si esto es lo que estás sintiendo. 3. No sientes que te permita crecer, cambiar, evolucionar. Por el contrario, te estanca. 4. Te sientes irrespetado, ya sea porque no se respeta tu privacidad, te esculcan desde los cajones hasta tu celular, te respetan lo que opinas, qué tonta pensar así, te respetan tus gustos, si fueras inteligente eso no te gustaría. 5. Te sientes celado o poseído por el otro, que eres parte de las posesiones del otro. 6. Tienes sentimientos de culpa, de miedo, de rabia y de soledad y saltas de uno a otro de estos sentimientos. 7. No sientes que estás en una relación de cooperación, sino en un juego de quién es el perdedor, quién es el ganador, quién es el que domina, quién es el sumiso y normalmente se adopta un papel que obviamente te hace daño. 8. Sientes que no puedes comunicarte con el otro y que cualquier intento los lleva de nuevo a un conflicto y da mayor inestabilidad emocional. 9. No sientes que el vínculo esté dado desde el apego sano, sino por otros mecanismos, el poder, el chantaje, la agresividad, la manipulación, entre otros. Si te reconociste en todas o en la gran mayoría, quédate hasta el final de este video para que descubras cuál es el tipo de relación tóxica y si tiene o no solución. Miremos entonces cuál puede ser ese tipo de relación tóxica en la que estás. Puede ser que necesites pausar el video y analizar un poco, volver a escuchar lo que te digo y preguntarte si eso es lo que te está pasando. Empecemos. Y puede ser que se dé más de un tipo. Primer tipo, relación de llenado. Si sientes que estás en esa relación porque el otro te completa, te llena y aporta eso que tú consideras que a ti te falta, que tú no tienes, pues estás en una relación tóxica de llenado, cometiendo un grave error, creer que esa carencia es responsabilidad del otro, quitándote a ti la responsabilidad de trabajar de manera individual en eso que sientes que te falta. Creo que puedes haber caído en este tipo de relación por la confusión. Nadie necesita ser completado por otro, sino complementados, que es bien diferente.
Bueno, ¿y qué pasa si estás con alguien para que te complete? Pues que estás bajo su control, a la orden de sus decisiones. No hay opciones para ti, porque cualquier cosa que decidas significa que te puedas quedar incompleto, que quedes sin esa parte que tanto te hace falta. Segundo tipo, relación de codependencia. Y en esta parece que va todo bien, es decir, tú dependes del otro y esa persona de ti, entonces parece que todo cuadra. Lo das por esa persona lo da por ti, pero ¿qué queda para cada uno? La verdad es que cada uno se ha abandonado para dar bienestar al otro. Cada uno da y da anteponiendo su bienestar personal, lo que hace que cada uno se olvide de sí mismo. Luego se alejen y terminen en un profundo malestar e insatisfacción con la relación y quizás hasta con la vida misma. El tercer tipo es una relación que se amarra al pasado. Se da cuando tu rol o el rol del otro es ser alguien que está en el pasado. Estoy contigo porque te pareces a mi primer amor o quiero que seas como ese primer amor. Riesgos: no poder ser quien eres, sino tener que repetir un papel, ser otra persona para poder ser amado, nunca sentirte suficiente porque no vas a poder ser otra persona, recibir críticas que no te hacen crecer, es que si fueras como ella no harías esto o aquello. Cuarto tipo, relación pasivo-agresiva. Si estás en esta relación seguramente sientes que la comunicación entre ustedes no es abierta, ni sincera, ni libre, es una comunicación que se realiza a través de indirectas, de manera hostil y con la intención camuflada de manipular. Quinto tipo, relación basada en la mentira. No te he mentido, es diferente mentir a no contarte todo. No te mentí, solo te dije que no te dije completo. Te tuve que mentir porque tú no puedes manejar cuando te digo las cosas. ¿Te identificas con esas frases? En estas relaciones no sientes confianza, por el contrario, es una historia de amor o de lo que sea, en donde las mentiras blancas, el omitir, el no, yo nunca, el falsear, está a la orden del día y en ti solo creará barreras, dudas, baja autoestima y conflictos. El sexto tipo, una relación basada en el miedo. ¿Tienes miedo a dejar la relación por miedo a que te llegue a pasar algo? ¿Te da miedo estar al lado de esa persona cuando se enfada? ¿Te da miedo terminar con esa relación por miedo de lo que esa persona vaya a hacer con su vida? ¿Te da miedo ser tú cerca de esa persona? Pues te debo decir, estás en una relación tóxica basada en el miedo, quizás una de las formas más disfuncionales, y este miedo puede estar dado desde una violencia física o emocional. Entonces, mientras una relación sana te hace sentir seguro, segura, esta relación tóxica basada en el miedo te hace sentir completamente inseguro, intranquilo, inestable. Séptimo tipo, la relación tóxica por idealización. Si estás en una relación idealizada, seguramente vivirás a punta de reproches, culpa y sentirte que no eres suficiente o que incluso que no mereces amor o respeto. En estas relaciones tóxicas idealizadas se fijan ideas de la persona que debe ser o del tipo de relación que se debe tener, ideas que no son realistas ni saludables. Debería ser como mi mamá, ella sí sabe cómo hacer X o Y. Es que necesitamos ser como esa pareja. ¿Ves cómo él la trata a ella? Tú deberías de ser así. ¿Dónde te deja esto a ti? En una profunda sensación de frustración, en un continuo de darlo todo por cumplir con la idealización que tiene el otro. En últimas, en olvidar lo que vales, olvidar tus valores, olvidar lo que quieres, olvidándote de ti. Octavo tipo, relación basada en el manejo del poder. Sientes que el otro te manda, que el otro decide por ti, que te deja en una posición de sumisión. Te cuento, estás en una relación en donde es el poder, no el amor, lo que los mantiene juntos. Si tu relación es un juego de quién gana, quién tiene el poder, quién manda, sea una relación de pareja, con tus padres, con tus amigos, esa toxicidad te hará sentirte incapaz, vacío, solitario, anulado. Para esto hay varios mecanismos de control: la manipulación, los celos, el chantaje, entre otros. Y tú, pues con ese temor al abandono, con el grado de culpa, con el lavado de cabeza que tienes, pues te quedas. Relaciones como instrumento. Ese es el noveno tipo. Te sientes usado, que están ahí contigo para conseguir algo, pero no por ti. El riesgo. Terminas pensando que eres eso, un instrumento, que no vales nada y por eso, pues te usan. Por tanto, pues tus emociones, tus deseos, tu ser,
pues se vuelven un instrumento, sientes que has perdido todo el valor porque eres ese medio para llenar los intereses del otro, alcanzar un estatus social, un cargo, un beneficio egoísta, sin importar pasar por encima de ti. Entonces son muy frecuentes las mentiras, la manipulación, el abuso, la falta de empatía, el tenerte en cuenta, pues al fin y al cabo pues te has convertido en un objeto y nadie se preocupa por cómo se siente una mesa o una escalera. Estas 9 son algunos de los tipos de relaciones tóxicas, las más comunes. Cuéntame en comentarios en cuál tipo o cuáles tipos son los que están presentes en tu relación. Llevo años haciendo terapia con personas que quieren salir de una relación tóxica y una pregunta que siempre se hacen es: Maggie, ¿y por qué soy así? ¿Por qué caigo en una relación así? Y existen varias razones. Una, y la que veo que explica la mayoría de los casos, es el entorno en el que has crecido. Si has crecido en una familia en el que no te has sentido seguro o protegido, en el que existía maltrato o personas que eran pasivo-agresivas, si has crecido en un entorno donde se te exigían responsabilidades excesivas o por el contrario te han sobreprotegido, lo que pues disminuye tu seguridad personal o se han invalidado tus emociones, si has crecido en un entorno donde la comunicación es agresiva, muy poco asertiva, pues llegas a una conclusión errónea, pero conclusión al fin y al cabo. La violencia, el silencio, la manipulación, la mentira, el irrespeto es una forma de amar y quizás la única que conozcas. Y esa conclusión la reproduces en tus relaciones de hoy en día. Es un patrón que viene desde la niñez. Te recomiendo que mires un video sobre heridas de infancia que te dejo aquí en la descripción para que comprendas un poco más sobre esto. Y es que uno de los elementos más comunes a la hora de que una relación disfuncional se prolongue en el tiempo es la dependencia emocional. Y esa dependencia emocional tiene su origen en experiencias también de la niñez y experiencias que te han venido pasando. Para esto también te dejo otro video. Ahora, la pregunta del millón, Maggie, ¿una relación tóxica tiene solución? Y la respuesta es no. Y sé que puede ser muy frustrante para ti escuchar ese no, pero la verdad es que las relaciones tóxicas no tienen como tal solución, por algo muy simple. Para que haya una relación se necesitan de 2 personas y tú puedes haber decidido cambiar y solucionar aquello que le está dando ese componente tóxico a la relación, pero ¿y la otra persona? Tú puedes hacer que esa persona deje de mentirte o deje de manipularte, o sea, el caso de que deje de chantajearte o de controlarte. No. Lo que sí puedes hacer es no creerle, no dejarte manipular, no permitir que te chantajee o que te controle. Y lo más seguro es que si dejas de permitir todo eso, es que a la otra persona ya no le sirva esa relación. Y sé que de alguna forma lo sabes y de ahí tu miedo a cambiar. Ahora, lo que sí puede llegar a pasar es que el componente de toxicidad, digámoslo así, lo estás poniendo tú. Por ejemplo, en el caso de una relación tóxica de llenado, en el caso de una relación tóxica de codependencia, tú decides trabajar en que no te sientes completo o en poner tu bienestar como prioridad. Y eso puede hacer que la relación deje de ser tóxica y empieces a construir una relación sana. Pero para esto necesitas el otro, a la otra persona. Y quizás si esa persona estaba allí en esa relación de llenado es porque a esa persona le sirve ese llenado o de alguna manera quiere ese tipo de relación. Pues también entonces está el riesgo de que si tú cambies la relación, pues se acabe. Entonces, en conclusión, ¿puedes solucionar tú una relación tóxica? No. Porque una relación sana es de 2, lo deben decidir y hacer los 2 y acá lo estás intentando solucionar tú eres el consciente y el que quieres el cambio. ¿En qué casos lo podrías llegar a hacer? Básicamente en 2, cuando tú eres quien aporta ese componente tóxico, te das cuenta y cambias y óyeme bien, la otra persona decide quedarse y construir una relación sana. La segunda es que cuando tú decides dejar de recibir el componente tóxico del otro cambiando y, óyeme bien, de casualidad la otra persona decide también cambiar y construir una relación sana contigo. Es decir, el solucionar una relación tóxica depende de las 2 partes y eso seguro te deja en un punto con 3 preguntas. La primera, ¿qué hago si cambio pero el otro no quiere seguir? ¿Qué hago si dejo de recibir ese componente tóxico y el otro ya no me quiere, no quiere seguir con la relación? 3, ¿qué hago si dejo de recibir ese componente tóxico pero el otro sigue entregando ese mismo componente? La respuesta es salir de esa relación tóxica. Y sé que ya lo habías pensado.
¿Qué te detiene a hacerlo? Seguramente ya te has dado cuenta que no es fácil salir. Ten en cuenta que necesitarás dos cosas: trabajo y no perder la confianza de que es posible que lo vayas a hacer. Entonces, entre las razones que te detienen a salir de allí están las siguientes. Suscríbete para que pueda avisarte de un video en donde te explicaré cómo salir de las relaciones tóxicas. La primera razón, te hace sentir bien. Sí, sé lo incoherente que suena, pero también sé que ya has notado esta incoherencia. A pesar del daño que sufres y de que eres consciente, es más, seguramente tus amigos, tus familiares ya te han dicho que esa relación no te conviene y lo sabes, pero ahí sigues. En primer lugar, porque has aprendido a vivir en un continuo estado de confusión, en el que a pesar de estar consciente de que tu pareja te hace daño, que la relación no te conviene, al mismo tiempo algo te hace sentir muy bien, como si necesitaras o dependieras de esa relación para tener calma y estabilidad. Si sientes que es por esta razón, te dejo un link en la descripción de este video para que revises el tema de dependencia emocional. La segunda razón, el tiempo resolverá las cosas. Piensas que es esto y por eso no das el paso y por eso se te está haciendo tan difícil salir. Sí, eso de creer que con el tiempo los problemas desaparecerán, pero lo cierto es que dejar correr el tiempo no arregla las cosas, es lo que tú haces con ese tiempo. Por tanto, es necesario actuar pronto y lograr encontrar lo que se necesita para salir de esa relación. La tercera razón es que crees que puedes cambiar a la persona, la otra persona. Lo cierto es que no puedes cambiar a la persona con quien estás. De hecho, hacer depender que sigas o no en la relación esperando un cambio por parte del otro es bloquearte a ti la posibilidad de ser feliz, y con este bloqueo pues se vuelve imposible salir de la relación. Te he dicho que las relaciones tóxicas sean en relaciones amorosas, en relaciones laborales, en relaciones de amistad y en relaciones familiares. Y aquí me dirías, ¿y qué hago si esa persona con la que tengo una relación tóxica disfuncional es mi madre, es mi padre, es mi hermana, es mi hermano, es el padre o la mamá de mis hijos? Es decir, relaciones de las que como tal no puedo salir. O es el caso de este jefe, pero necesito el trabajo. Otra situación en la que salir de esa situación significaría unas consecuencias que no quieres para ti, ¿verdad? Ten en cuenta que primero, no puedes cambiar a un amigo, tampoco una pareja, pero tampoco a tus padres, ni a tus hijos, ni a tu jefe. Necesitas dar el paso a aceptar la realidad y cambiar lo que sí puedes cambiar, lo que está en tu control, y para eso te dejo un video en la descripción. 2, que siempre puedes establecer límites saludables en estas relaciones. Lo que pasa es que puedo adivinar que si estás en una relación tóxica no eres muy hábil en este tema. 3, que si te está resultando muy difícil, si te está impactando y afectando en diferentes áreas de tu vida, seguramente es el punto de buscar ayuda psicológica profesional. Te dejo en la descripción de este video un link para que me contactes si deseas iniciar terapia conmigo. Dale like a este video, te mando un abrazo, de esta salimos juntos.